Bien, y hoy vamos a hablar de ese versículo que tienen los jóvenes o los estudiantes en su camiseta. Porque Dios ha prometido estar contigo este día. Hoy es día de promesas. Hoy es día de cosechar esas promesas, ¿verdad? Pero en el Señor terminamos una etapa y comenzamos otra. De manera que esas promesas, ¿verdad?, continúan en nuestra vida. Y hoy vamos a estudiar el pasaje de Génesis 28, del 10 al 22. Vamos a estar en Génesis 28, del 10 al 22. Y cuando lo tengan todos, estamos de pie para honrar la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: salió pues Jacob a Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que pueda ministrar a nuestros corazones, que tú puedas hablar a nuestras vidas por medio de ella. Esperamos, Señor, que sea prosperada para aquel propósito para el cual tú la has enviado. Y es en el nombre de Jesús que te lo pido todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, esta mañana vamos a hablar un poco del contexto, ¿verdad?, en el que se encuentra esta palabra, para que podamos entender qué es lo que está sucediendo en el pasaje que vamos a discutir. Y vamos a ver tal vez 4 etapas. Vamos a ver la lucha, la estrategia de Dios, la lucha de Jacob. Vamos a ver la estrategia de Dios en medio de esta lucha. Vemos cómo Dios demuestra su soberanía sobre nuestras vidas. Y finalmente vamos a ver que hay un plan en todo esto, porque Dios siempre que está presente tiene un plan para nuestras vidas. Y en el capítulo 27 y 28 de Génesis vemos la historia de 2 hermanos. Sus nombres son Esaú y Jacob. Son los hijos de Isaac, pero Isaac era el hijo de Abraham. Ambos hijos, estos 2 eran gemelos. No eran gemelos idénticos, pero eran gemelos. Y eran totalmente opuestos el uno al otro. No se parecían en nada. Desde que estuvieron en el vientre de su madre, estos gemelos lucharon el uno con el otro, al punto que su madre se molestó tanto, estaba tan incómoda por la situación, que consultó a Dios y le dijo: ¿para qué? Yo quiero esto. Y Dios le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Recuerden que Rebeca era estéril, igual que lo fue Sara.
Y finalmente cuando pudo quedar encinta, ¿verdad? Tenía esta lucha dentro de ella. Y ciertamente estos dos individuos, hombres, ¿verdad? Hijos de Isaac, fueron los fundadores de dos pueblos diferentes. De la descendencia de Jacob sabemos que salió el pueblo de Israel. Y de la descendencia de Esaú salió el pueblo de Edom, vecino de Israel, muy cerca de Israel, pero eran enemigos de Israel. Ellos fueron los que se aliaron con Babilonia para destruir a Israel. Siempre fueron enemigos, estos hermanos. Jacob fue un hombre tranquilo, hogareño, el nene de su mami, siempre estaba en casa, mientras que Esaú era un hombre de campo, le gustaba la casa, le gustaba estar afuera. Y en un momento dado de su juventud, Esaú, sin entender lo que estaba haciendo, jóvenes al fin, no entienden, ¿verdad?, su futuro y no saben a veces todo lo que esto implica, vendió su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Y nosotros conocemos esa historia. Pero esto tuvo repercusiones para el resto de su vida. Porque a veces, hermanos, nosotros no apreciamos las bendiciones de Dios. Nosotros las damos por hecho, como que nos tocan y no necesariamente nos tienen que tocar, ¿verdad? Tenemos que apreciar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y tomamos decisiones a veces lamentables, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, no entendemos las complejidades de la vida. Tomamos decisiones lamentables que sin saberlo nos marcan el resto de nuestras vidas. Y esto le pasó a este joven porque lo que estaba implícito aquí, lo que él estaba despreciando era su herencia. Era su herencia, porque la primogenitura, el primer hijo, siempre le tocaba la herencia. Y esta herencia era importante porque era la herencia de Abraham. Él iba a heredar esa promesa. Pero él no lo entendió y la vendió. Y llegado el momento de adultez, entonces, Jacob, que había sido el segundo en nacer, apoyado por su madre, se dio la tarea de engañar a su padre. Y haciéndose pasar por hermano, reclamó la primogenitura. Esta es una familia bien disfuncional, ¿verdad? Papá le gustaba Esaú, pero mamá le gustaba Jacob, y cada uno de ellos tramaba para salirse con la suya. De manera que engañan al padre y reclama la primogenitura. Recibir una bendición del padre en aquellos tiempos era un gran honor. Y perder la bendición equivalía a la maldición. Y en este caso, la primogenitura de Jacob era de gran importancia, pues en ella se cumpliría la promesa que Abraham había hecho 125 años atrás. Y la bendición de Isaac sobre Jacob, que estaba destinada a Esaú, pero que la recibió Jacob, le dio la generosidad de la tierra. O sea, esa tierra iba a ser una tierra de mucha cosecha. Y le daba autoridad sobre su hermano. Además, también le prometió que aquellos que bendijesen a Jacob serían bendecidos y aquellos que maldijesen a Jacob recibirían maldición. Y a las alturas del capítulo 28 vamos a ver ahora la lucha de Jacob, porque él ahora va a cosechar lo que él sembró. En la porción que hemos leído hoy, ¿verdad?, en esta mañana, Jacob se encuentra ahora en apuros. Está en apuros porque necesita huir de su casa. Dice el versículo 10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Necesita salir de su casa porque manipuló a su hermano para obtener la primogenitura y luego engañó a su padre para obtener la bendición que no le pertenecía. Y lo que sucede es que ahora Esaú ha jurado matar a su hermano y está buscándolo para matarlo. Pero él había despreciado
lo que Dios le había dado, ¿verdad? Su madre, enterándose del plan que tiene Esaú, inmediatamente planifica para enviarlo a casa de su hermano, de Labán. Y ahora entonces Jacob estaba a la huida. Y dice la palabra que salió Jacob de Berseba, donde ellos se encontraban, y fue a Harán. Harán era el lugar donde Abraham había posado por muchos años, cuando Dios lo llamó que saliera de su tierra y su parentela para mostrarle la ciudad de Canaán. Y Abraham salió de su tierra, pero se llevó su parentela. Y el mandato de Dios fue: sal de tu tierra y de tu parentela. Y él se fue de la tierra, se llevó su parentela y tuvo que parar en este lugar, Harán, y allí estuvo una serie de años, y ahí murió su papá y quedaron sus hermanos, y entonces él partió solo con su familia a tierra de Canaán. Y este era el lugar donde él iba a regresar, ahí era que estaba su familia. Y ahora Jacob, el niño consentido, se encuentra en ruta hacia una tierra desconocida, porque ellos nunca habían ido a este lugar, y todo lo que había hecho ahora mismo estaba sobre él, porque su pecado le había alcanzado. No sabía cómo resolver el problema, porque lo único que él había hecho era hacer lo que su madre Rebeca le había dicho. Eso era todo lo que él sabía hacer. Todas las soluciones venían de su madre. No era un hombre que podía pararse en sus pies y desarrollar, ¿verdad?, una estrategia que podía tomar decisiones, sino que él estaba a expensas de su madre. Pero Dios, en medio de todo esto, tiene una estrategia. Y luego la vamos a ver. Y hay muchas personas en ¿verdad?, en nuestros entornos, como Jacob, tratando de escapar de la culpa, tratando de escapar de los fracasos, de las decepciones, del dolor, de las pérdidas y tal vez de las malas decisiones, porque no se atreven, ¿verdad? No tienen el valor de enfrentarlas. Y pensando que en su vida dejarán todo atrás y encontrarán una mejor vida, están equivocados. Porque si tú estás en Cristo, Dios no deja nada inconcluso. Huyendo de tu pasado, nunca tendrás paz. Nunca. Porque el pasado que tú piensas que huyendo has dejado atrás está siempre frente a ti, porque está en tu mente. Y tú no puedes dejar de pensar en eso. Nunca tendrás paz hasta que tú no tomes decisiones y cierres ese capítulo de tu vida. Porque el Señor nos manda a ir atrás y a poner las cosas en su sitio. Lo que hemos dejado inconcluso, no lo podemos dejar inconcluso. Tenemos que ir atrás y arreglar nuestra relación con nuestros prójimos. Y en este caso, su prójimo era Esaú y su prójimo era su padre, con el cual él había cortado comunicación y relaciones. Para enfrentarnos al futuro, hermano, tenemos que resolver nuestro pasado, como le va a pasar a Jacob en estos momentos, o tal vez más adelante, y es ahí donde Dios lo va a llevar. Dios no lo va a dejar recibir la promesa hasta que él no haya resuelto su pasado. Y si es verdad que Jacob ha recibido una bendición de parte de Dios, porque se la dio su padre, pero viene de parte de Dios. Pero antes que llegue esa bendición, él va a tener que enfrentarse a su hermano. Porque tenemos que sanar heridas. La herida sangrante, ¿verdad?, no se cura sola. Hay que curarla, hay que ir, hay que sanarla. Y hay que hacer el trabajo de ir hacia atrás y sanar heridas. Porque lo que está pasando en tu presente es producto de lo que tú creaste en tu pasado. Y Jacob está en problema porque sencillamente escuchó a Rebeca. En lugar de escuchar a Rebeca, hubiese escuchado a Dios, esto no estuviera pasando. Y aquí hay mucha gente, no estoy hablando de Génesis, pero hay mucha gente, ¿verdad?, que se mantienen escuchando a Rebeca en lugar de escuchar a Dios. Y esto
nos sucede a todos. A veces buscamos ayuda en cualquier lugar. Y cuando le ofrecemos a la gente venir a la iglesia, no tienen tiempo para escuchar a Dios. No tienen tiempo para venir aquí y abrir sus oídos espirituales para escuchar lo que Dios tiene que decir. Pero cuando ellos tienen problemas, Dios debe de tener tiempo para escucharlos cada vez que tienen una prueba. Pero no ocurre viceversa. Pero ahora Jacob se encuentra solo en este camino hacia Harán, se encuentra en bancarrota emocional, porque no tiene relación con su papá, no tiene relación con su hermano. Y al momento, este Jacob, que es padre de Isaac, no ha tenido todavía un encuentro personal con el Dios de sus antepasados. Todavía él no lo conoce. El Dios de Abraham y el Dios de Isaac todavía no es el Dios de Jacob. ¿Qué situación más desesperante para cualquier persona cuando usted está en una situación difícil, ¿verdad? Que no tiene a quién acudir en este momento de soledad. Él está en un momento difícil en su vida. Dejó a su madre, que es su único apoyo, o era su único apoyo. No conoce a la gente a la que se va a enfrentar. Todo lo había dejado atrás. Y ahora Dios lo lleva y él no sabe que Dios lo lleva a enfrentarse a sí mismo. A enfrentarse para que él se conozca a sí mismo, para que él reconozca lo que ha hecho a través de toda su vida. Dios nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos. Y estas son situaciones que nosotros pensamos que son motivadas por el hombre. Y decimos, mira lo que me está pasando. Pero a veces son estas mismas situaciones que nosotros pensamos que son motivadas por el hombre y estamos buscando a quién echar la culpa. Hermanos, no son motivadas por el hombre, son motivadas por Dios. Porque Dios nos lleva a estos momentos para enfrentarnos. Porque Dios tiene un momento para corregirnos. Y aunque Dios usa al hombre, Dios está detrás de todo este andamiaje. Porque a este muchacho, que era el que iba a llevar a cabo la promesa que Dios le había otorgado a Abraham, había que ponerlo en su sitio. Porque la promesa no se da hasta que él no sepa lo que Dios quiere que él haga. Y pensamos que es para mal, pero es para bien. Lo que pensamos que es para nuestro mal, es para nuestro bien. Por eso dice la palabra, todo obra para bien para aquellos que están en Cristo. Todo obra para bien. Porque pensamos, en el momento no lo recibimos, pero luego pensamos, lo analizamos y vemos cómo las situaciones se tornan para bien. Y ese es el tipo de pensamiento que tenemos que tener en medio de una situación como esta. Porque este viaje no se trataba solamente de la supervivencia física de Jacob, porque su hermano Esaú lo estaba buscando matarlo. Este hombre estaba siendo buscado por Esaú, pero también estaba siendo buscado por Dios. ¿Por qué? Porque era portador de la promesa. Y esa promesa se tenía que cumplir. Pero parece ser que él estaba ignorante de lo que significaba esa bendición que había caído sobre su vida. A veces, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, porque no sabemos lo que estamos pidiendo. No podemos ser ignorantes de lo que estamos pidiendo a Dios, porque a veces estas cosas significan mucho e implica que nosotros vamos a tener muchas responsabilidades sobre nosotros cuando a veces no estamos preparados para ellas. Y las estamos esperando, pero primero tienes que esperar el momento de Dios, porque si no estás listo para esta bendición, a lo mejor la recibiste, pero vas a tener que estar listo para ver la bendición. Primero Dios tiene que trabajar contigo, y esto era lo que estaba sucediendo en este momento. Porque el heredero de esta promesa, él era heredero de esta promesa, pero esta promesa se cumpliría bajo los términos de Dios. Se cumple bajo los términos de Dios, no bajo los términos nuestros. Y a veces queremos ver algo para lo cual todavía no estamos
preparados. Porque en estos momentos Dios iba a intervenir y Dios iba a enfrentarlo y a ponerlo en una posición donde él podía a poder cumplir con lo que Dios le había prometido a esta familia, porque es para toda la familia, ¿verdad? Y aunque Jacob nos quisiera, Dios lo iba a forzar, porque eso fue lo que él pidió. ¿Tú pediste esto? Ok, entonces prepárate, que yo te lo di, pero ahora vas a tener que hacer los cambios necesarios para poder cumplir con esto. Porque nosotros no podemos enfrentarnos a Dios, hermanos, y lo sabemos, y seguir caminando en nuestra antigua vida. En nuestra vida vieja, no podemos. Si tú realmente has tenido un encuentro con Jesucristo, aquí tienen que haber cambios. Aquí tiene que haber frutos. Si tú has tenido un encuentro con Jesucristo, tú no te puedes quedar igual. Y si te quedas igual, si tú no me muestras que tú tienes interés en tu vida espiritual, que tú no tienes la fortaleza, que tú no tienes los frutos, algo anda mal. Porque cuando nosotros venimos a Cristo y Dios pone su espíritu dentro de nosotros, tienen que haber cambios. Eso dice la palabra, tienen que haber cambios. Y no estamos hablando entonces del mismo idioma. Lo que a veces la gente piensa que tiene a Dios, pues Dios te tiene a ti. Pues ellos tienen a Dios y Dios está con ellos. El problema no es si Dios está contigo, la pregunta no es si Dios está contigo, la pregunta es si Dios te tiene a ti. Y si Dios te tiene a ti, tienen que haber cambios en tu vida, tiene que haber un fruto de esto. Y ese fruto es observable, lo podemos ver cuando tú tienes ese encuentro verdadero y personal con Dios. Y aunque Jacob no lo sabe, él va a enfrentarse ahora con esta conducta y va a tener que dejar todo aquello que le impide enfrentar su pasado. ¿Qué es lo que le impide enfrentar su pasado? Tal vez su miedo, tal vez que no quiere enfrentar, porque sabe que es un mentiroso, que es un tramposo. Y a veces no queremos enfrentarnos con esa realidad de nuestra vida. Pero tenemos que admitirlo delante de Dios. Dios nos lleva a admitir nuestro pecado, sea cual sea. Nuestro pecado hay que admitirlo. Las artimañas, la mentira y todas aquellas herramientas que utilizamos para negar y para desviarnos. Esas mismas son las que Dios utiliza para enfrentarte delante de tu pecado. Y así como Jacob, hermanos, hay muchos personajes bíblicos que trataron de escapar y nunca les resultó escapar de la presencia de Dios. Y entre ellos vemos al rey David, que escribió 2 salmos en el momento más oscuro de su vida, cuando estuvo pecando con Betsabé. Y llegó el momento en que se detuvo y tuvo que decir: ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Porque tú no te puedes escapar de Dios. Y el que te estás persiguiendo se llama Jesús. En aquel tiempo, Dios, pero ese era el que perseguía a Jacob. Dice: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomase las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Esto es algo que nos va a perseguir hasta que lo resuelva. Hasta que tú lo resuelvas. Ni aunque dejemos de venir a la iglesia, ni aunque nos vayamos a otra iglesia, ese Dios que está aquí va a estar en tu casa, va a estar en la otra iglesia y va a estar en ti porque mora en ti. No te va a dejar quieto, no te va a dejar quieta. Lo tienes que resolver. Lo tienes que resolver. Y tenemos al profeta Jonás, que fue enviado a predicarle a Nínive.
y huyó montándose en una nave hacia Tarsis y pensó que lo tenía todo resuelto. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad. Y él pensó o ellos pensaron que la nave se destruiría. Y cuando él declaró que era judío, lo tiraron al mar porque sabía que él era el causante de la situación. Y se lo tragó el gran pez. Y a veces a nosotros nos traga el gran pez por sencillamente no reconocer lo que Dios nos está diciendo. Y tenemos que ser receptivos a la voz de Dios. Escúchame en esta mañana, hermano. Escapando de Dios, solo causarás una tormenta mayor. En esta mañana, si tú te encuentras en una tormenta, no huyas de la presencia de Dios. Tenemos que enfrentarnos a la presencia de Dios, porque cuando Dios llama, si hemos declarado que Él es el Señor de nuestras vidas, nosotros tenemos que responder a Él. Tenemos que honrarlo, porque no vamos a resolver la situación huyendo. Porque si no lo enfrentas hoy, ¿tú sabes qué? Lo vas a tener que enfrentar mañana. O el día que te mueras, tienes que ir a la presencia de Dios y darle cuenta a Jesucristo de lo que Él te ha dicho. Y en esta etapa, es la etapa que se encuentra nuestro amigo Jacob. En este momento, él se detiene a pensar, y es aquí donde dice la palabra que llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y las puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahora él se encuentra en un lugar entre Berseba y Harán. Está en un punto medio y no estoy refiriendo, ¿verdad?, a una ubicación geográfica, sino a su orientación espiritual. Jacob ha dejado Berseba, el lugar familiar, y va hacia Harán, pero antes de llegar a Harán, él necesita un encuentro con Dios, con el Dios vivo, con el Dios que lo está persiguiendo, aunque él no lo sabe. Todavía no está en Harán, ese nuevo lugar. Y se detiene en el camino, y Dios nos detiene en el camino cuando nos encontramos en oscuridad, porque ya se estaba poniendo el sol. Porque no podemos continuar caminando, no podemos continuar la marcha cuando estamos en oscuridad. No vemos, no escuchamos. Y si debemos encontrar el verdadero camino, tenemos que detenernos y dejar la oscuridad. Y ya no escuchar a Rebeca ni a todos los que nos están hablando. Tenemos que sentarnos, meditar y escuchar lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que ponerle atención al Señor. Y aunque Él no lo sabe, Él se detiene ahí. Y es que ahí es donde Dios lo quiere, donde Él está más vulnerable, abierto y a escuchar la voz de Dios. Y él va a entender ahora que Dios tiene un plan. Y dice que al acostarse, soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y a su extremo tocaba el cielo. Y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a tu descendencia. Fíjense que Dios le está explicando cuál es la promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y en este sueño, Jacob descubre que la presencia de Dios, aunque parece estar escondida en su vida, está activa. Dios está con él.
Las escaleras simbolizan la providencia divina. Lo que Dios está haciendo se está moviendo del cielo, de allá arriba, de aquella esfera. Dios está en contacto con nosotros. Y Jacob se sentía solo, pero en medio de esta visión, el Señor le dice, he aquí, yo estoy contigo. Jacob descubre que hay alguien con él. Él no está solo. Lo descubre por medio de esta visión y le reitera a Jacob la promesa que Dios había hecho en los comienzos. La promesa de Abraham es ahora también la promesa de Isaac y es la promesa de Jacob. Y el Señor le dice, he aquí yo estoy contigo. Pero ese he aquí yo estoy contigo no quiere decir que Dios lo va a sobreproteger como lo sobreprotegió su madre. La providencia de Dios o la compañía de Dios es para llevarnos a corregir nuestra conducta errada, es para enderezar nuestro camino. Y no le va a ser fácil, él no está acostumbrado a eso, pero Dios está con él. Esta es tu garantía, que aunque vas a pasar trabajo, aunque vas a tener que cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de actuar, Dios está contigo. Y en la medida en que tú lo hagas vas a progresar, pero en la medida en que no lo hagas, te vas a tener que esforzar y vas a tener que pasar más tiempo esperando que eso ocurra. Todo depende de ti, de tu esfuerzo, el esfuerzo que tú hagas. En medio de todo eso, Dios está contigo. De manera que esta promesa era, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El hecho de que nosotros estemos aquí dependió, hermano, de esa promesa. Por eso es que nosotros estamos aquí. Por eso el Señor le dice, yo no te voy a dejar hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Porque eso lo dijo Dios, se lo dijo Dios a Abraham hacía 125 años atrás. Y Dios quería bendecir a todo el mundo. De manera que cuando Jacob llegó a este lugar, Dios ya estaba esperándolo. Estaba esperándolo porque Dios estaba interesado en bendecir a Jacob. Dios no estaba interesado en reclamarle o recriminarle a Jacob su pecado. Dios quería animarlo. Dios estaba interesado en que Jacob entendiera que él iba a ser instrumento de Dios en sus manos, que Dios tenía propósitos con él, pero que en ese proceso él tenía que enfrentarse a su pecado, tenía que enfrentarse a su hermano, tenía que enfrentarse a su familia, porque hacia donde él iba, a él no le iba a gustar mucho, porque él se iba a enfrentar con uno que era más tramposo que él. Ustedes leen la historia, ustedes se dan cuenta. Él estuvo 20 años allí tratando de salir y salir con su herencia, y el hombre no se lo permitía. Cada vez que que le prometía algo, cambiaba de parecer y cambiaba de parecer. Él está ahora comiendo de su propia comida, a ver si le gusta. Y así es que Dios nos enfrenta. Y esto ha de suceder porque es necesario para que, ¿verdad?, se pueda cumplir la promesa. Y cuando Dios le dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, esto es sí o sí. Porque cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. No te dejaré. Y él había dado una promesa y esa promesa se iba a cumplir. Quisiera Jacob o no quisiera. Dios iba a forzar su mano. Mejor es que tú permitas que yo trabaje contigo. Mejor es que tú permitas que tú te sometas al cambio, porque yo no te voy a dejar. Esto se puede interpretar de varias maneras, hermanos. Porque esto depende de la actitud que tú tengas. Si tú estás a la huida y tú tienes que enderezar tu camino y no le estás permitiendo al Señor enderezar tu vereda, ¿verdad? Tú puedes recibir la palabra diciendo: gracias, Señor, por tu soberanía sobre mi vida, gracias por guardarme, gracias por ayudarme, ayúdame a esforzarme, dame las herramientas para yo seguir adelante, para ver lo que tú me quieres decir. O yo puedo decir: Dios es un majadero,
Él insiste en que yo haga esto y yo no lo quiero hacer. Podemos recibirlo de cualquiera de las dos maneras. Lo que pasa es que la primera manera es la más fácil, porque es la manera en que tú vas a crecer y tú vas a salir adelante. La segunda manera vas a estar ahí estancado. Dios está esperando por ti. Y mientras más esperes, más grande se va a hacer tu tormenta, porque Dios va a completar y va a cumplir su promesa. Y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob pensaba que al partir de su casa de su padre había dejado al Dios de su padre. ¿Saben por qué? Porque entre los paganos en aquel tiempo había una creencia cultural que los dioses solamente tenían autoridad local. Por ejemplo, que el dios de Berseba solamente tenía autoridad sobre Berseba y que el dios de Gaza solamente tenía autoridad sobre Gaza. Por lo tanto, Jacob ha descubierto en estos momentos que el Dios de sus padres no era como los otros dioses. Que Jacob había descubierto que él no podía huir de la presencia de Dios, del Dios de su antepasado, porque este Dios no tiene una jurisdicción local, tiene una jurisdicción universal, porque estamos hablando del Dios del universo. Él acaba de descubrir eso. Y finalmente dice, por lo que tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ese es el lugar donde Dios lo convoca a él. Casa de Dios y puerta del cielo. Y Jacob reconoce que a pesar de que él había dejado su tierra y su parentela, ahora no se encontraba solo, había tenido un encuentro con Dios, como lo tuvo su abuelo y su padre, Abraham e Isaac. Y él estaba profundamente conmovido por esta experiencia, como lo pudimos haber estado cualquiera de nosotros, encontrarnos con Dios cara a cara. Y llamó entonces a aquel lugar Betel, que en hebreo significa casa de Dios. Casa de Dios. Él llegó a la casa de Dios, que es ahí donde Dios nos convoca. Por eso estamos aquí en esta mañana. Y en esta mañana, aunque tú te encuentres corriendo como corrió Jacob, así como Dios lo hizo con Jacob, Él te ha traído aquí a Betel. Este es Betel, es casa de Dios, para dejarte saber que Él te ama, que Él quiere extender tu mano sobre ti y que si te sientes perdido, hermano, es hora de tomar decisiones y es hora de acercarte a su presencia. Porque tú no estás aquí por casualidad en esta mañana. Quiero pedirle a los músicos que pasen. Tú no estás aquí por casualidad en esta mañana, sino porque Dios te ha querido hablar. Él tiene un mensaje para ti, no es casualidad, pero asegúrate que lo recibes, asegúrate que escuchas su voz. No te vayas de aquí sin responder a su llamado. Recuerda que cuando Dios nos habla, el trabajo de nosotros es honrarlo, recibir su palabra y venir a sus pies. Si tú quieres recibir, continuar recibiendo de Él, no lo ignores, no ignores la palabra que Dios te ha dado. Si necesitas poner estas cosas a tus pies, Jacob lo había perdido todo, pero no sabía que Dios tenía un futuro glorioso y a veces nos sentimos que estamos atrapados, sentimos que no hay solución a nuestra situación. Pero cuando Dios te llama y Dios te habla, es porque Él tiene algo mejor para ti. No lo dejes perder, porque Dios te está hablando y Dios te quiere mostrar que Él te está extendiendo la mano, que te está hablando. Pero es para que tú respondas, como respondió Jacob. Jacob finalmente respondió y esta historia no continúa, no termina aquí, tiene una gran historia por delante. Y él salió, pasó mucho tiempo en el camino, ¿verdad? Estuvo mucho tiempo en Harán. Y cuando salió de Harán,
tuvo que caminar para enfrentarse a su hermano 20 años después. 20 años después tuvo que enfrentar su pasado. Pero esa situación de enfrentar a su hermano hizo que se despejaran los aires y podemos ver, ¿verdad?, que ese pueblo llegó a Canaán. Y al día de hoy nosotros estamos aquí porque él sencillamente, Jacob, decidió obedecer. Tal vez Dios te está llamando y en medio de tu situación hay un futuro mayor, pero si tú no obedeces, tú no vas a bendecir a otros, porque la bendición tuya se va a extender a otras personas en tu vida. Tenemos que saber responder a Dios. ¿Quieres resolver tu problema hoy? ¿O quieres esperar a solucionar el problema cuando ya tenga consecuencias? A veces esperamos un poquito tarde y Dios nos llama antes de que esas cosas ocurran, porque Dios sabe nuestro futuro y nos llama a tiempo. Y a veces venimos cuando ya no tenemos mucho remedio y el camino se nos hace mucho más difícil caminar, porque tenemos que enfrentar otras cosas. De manera que yo te invito a que te acerques al altar en esta mañana para que descubras que Dios se encuentra en este lugar. Dios está aquí, está en Betel, es casa de Dios. Medita en la palabra que el Señor te ha dado en esta mañana y responde a su llamado.